capítulo 3. Vamos a estar leyendo acá en el capítulo 3 de Filipenses. Vamos a leer del versículo 12 al 14. Bueno, aquellos que nos visitan por segunda vez, bienvenidos los hermanos, y bueno, a Mario que está con nosotros hoy, que el Señor te bendiga mucho, Mario, que el Señor pueda ministrar tu vida en este día, extender su gracia y su misericordia sobre tu vida. Filipenses capítulo 3, entonces vamos a estar leyendo versículos 12 al 14. Dice la palabra de Dios, ¿encontraron? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, es decir, aferrarme a aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermano, ¿cuál es el objetivo del cristiano? ¿Cuál es el fin a que tiende el cristiano? ¿Para qué el Señor nos tiene aún con vida a nosotros? Porque sería más fácil, más sencillo si el Señor nos salvara y nos llevara automáticamente a la gloria. Pero el Señor nos salva y nos deja un periodo de tiempo definido en su soberanía por Él. ¿Qué hacemos con el tiempo que Dios nos ha dado como cristianos en esta vida? ¿Para qué es el tiempo que Dios nos da como creyentes? Para anunciarle a los demás lo que no han escuchado las palabras. Sí, eso es una cosa, pero no es la prioridad. Para que lleguemos a ser como Él. Acá vamos a ver la prioridad, hermanos. Y esa prioridad tiene que ser la prioridad de todos los creyentes. ¿Para qué estamos? Para ser felices, prósperos, sanos, dichosos, disfrutar la vida, el mundo. Tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que hacernos estas preguntas a la luz de lo que Pablo dice. Entonces, ¿cuál es el verdadero objetivo de la vida del cristiano? ¿A qué tiende ese fin? ¿Cuál es el propósito principal de nuestra vida aquí en la tierra? Pablo tenía una meta y dice, yo no he alcanzado esa meta. Si hablamos de meta, hermanos, para mí la persona que ejemplifica esto, la perfección absoluta, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque si hubo una persona que caminó en esta tierra con una meta de vida, de principio a fin establecida, que la cumplió al 100%, fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tenía una meta marcada en su corazón, en su mente, y vivió para esa meta. Vivió para esa meta. Por ejemplo, hablando de la vida de Jesús, en Juan 4:34 del Evangelio, Jesús dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál era la meta de la vida de Cristo? Hacer la voluntad del Padre de principio a fin. Hacer lo que el Padre le había mandado hacer. Luego en Juan 9:4 Jesús dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Vieron cuál era el propósito de vida de Jesús? ¿Cuál era la meta de nuestro Señor Jesucristo? Y en Lucas 9:51 dice allí que cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y aún la tortura del Calvario, ni aún la muerte tremenda que nuestro Señor Jesucristo sufrió en aquella cruz, iba a impedir que eso opacara la meta de vida de nuestro Señor Jesucristo. Vivió para esa meta y murió en esa meta. Eso es lo que Pablo nos está enseñando aquí. Pablo tenía una meta establecida. La palabra meta que Pablo usa ahí significa una marca sobre cual fijar nuestra mirada y no desviarnos absolutamente de nada. La palabra que Pablo usa para ahí, hermanos, es una palabra media rara, pero la vamos a decir, es escopos, la palabra griega, que viene de un verbo que es escopeo. ¿Sabe? De un aparato
que nosotros conocemos muy bien, no sé si alguna vez usted ha mirado por un telescopio, y ahí viene la palabra telescopio. ¿Para qué sirve un telescopio? Para mirar a la distancia un punto fijo y hacerlo definido. Esa palabra quiere decir mirar con atención un punto. Esa palabra que Pablo usa ahí para meta, se usaba, hermanos, en las competiciones romanas y en las olimpiadas griegas. Se fijaba un punto con una marca y el atleta tenía que estar concentrado a llegar ahí. Ese es el escopeo, esa era la meta, había que llegar ahí, no se podían distraer. Morían en una competencia que era por una corona de laurel, mano le daban para poder llegar a esa meta. No podían desviarse, no podían distraerse, no podían tener otra meta, tenían allí el punto fijo. Y Pablo acá está usando una metáfora en el versículo 14. Nuestra vida es así, dice Pablo. Nuestra vida tiene esa meta a la cual nosotros tenemos que alcanzar. No puede haber otra meta por encima de eso. Esa era la meta que tenía el apóstol Pablo allí, muy claramente definido. Ahora entonces, la meta de Pablo, que la vemos tan definidamente en los versículos que están en el contexto del 9 al 11 del capítulo 3. Mire cuál era la meta de Pablo, cuál era el punto fijo de no sacar su mirada, de no sacar allí su corazón. Primero, ser hallado en Cristo. Ser hallado en Cristo. Tener la justicia de Él. ¿De quién? De Cristo. Conocerle. ¿A quién? A Cristo. Y el poder de la resurrección, ¿de quién? De Cristo. Participar de sus padecimientos. ¿De cuáles padecimientos? De los de Cristo. Llegar a ser como Él. ¿Como quién? Como Cristo, en su muerte, en la muerte de Cristo, para llegar a la resurrección de los muertos. En otras palabras, el cristianismo de Pablo era netamente Cristo, no había otra cosa. El propósito de vida de Pablo era netamente Cristo. Y esa era la meta que tenía el apóstol Pablo. Y esa tiene que ser la meta de cada uno de nosotros, para poder hacer las demás cosas que Dios nos manda hacer. Para poder vivir como tenemos que vivir en este mundo como creyentes. Si nuestra meta no es Cristo, entonces agarramos para cualquier lado. Si nuestros ojos no están puestos en esa meta definida, que es la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, estamos desviándonos a una velocidad vertiginosa. Pablo mismo, con todas sus vicisitudes, con todos sus problemas, con todas sus angustias, con todas sus tribulaciones, él seguía corriendo hacia la meta. Nada ni nadie lo iba a detener de seguir corriendo a esa meta. Entonces tenemos que tener cuidado, porque esta meta es la que le da garantía a nuestra vida como creyentes. Cuando sacamos los ojos de esa meta, que es Cristo, no es otra cosa que Cristo, no es la iglesia de Cristo, no es mi ministerio, no es el hermano fulano, no es sultano. No, la meta es Cristo, es llegar a ser como Él, es experimentarle, es conocerle más, es ser transformado cada día más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y así como Cristo cumplió su meta agradando al Padre, que es nuestro ejemplo supremo, Pablo seguía el ejemplo de Cristo para ser igual que Cristo. Mire, por ejemplo, lo que Pablo dice de Cristo ahí en Romanos capítulo 15, versículo 3. ¿Qué ejemplo nos dejó el Señor Jesucristo? Dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y aun Cristo vino para agradarse a sí mismo. Cristo no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, es notable, hermano, cómo el apóstol Pablo también tenía en su corazón esa disposición de ser igual que Cristo. Por eso Pablo dice, yo no lo he alcanzado todavía, no pretendo haberlo alcanzado, pero ciertamente una cosa hago: seguir para adelante, puesto mis ojos en esa meta. Entonces Pablo tenía ese mismo espíritu resuelto que nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice ahí en el verso 13, una cosa hago. ¿Tenemos nosotros el mismo espíritu resuelto? Una cosa hago, ¿tenemos el mismo espíritu resuelto? ¿Tenemos nuestros ojos fijos realmente en la meta, en Cristo? ¿Hemos afirmado nuestro rostro para cumplir con nuestro propósito en esta vida? ¿Cuál es mi meta? ¿A qué aspiro de aquí en adelante? Yo no sé cuánto tiempo más de vida nos dará el Señor, pero ¿a qué estamos aspirando? ¿A una buena vida? ¿A qué le llamamos a una buena vida? ¿A vivir bien? ¿Cuál es nuestro propósito de vida como cristianos? ¿Cuál es nuestra meta?
¿Dónde está ahí nuestro escopos, nuestro punto de llegada? ¿Es Cristo realmente? Ahora, ¿cómo se logra esto? Bueno, tenemos que preguntarle a Pablo. ¿Cómo se logra esto? Porque Pablo dice que él seguía a la meta. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Porque hay muchas distracciones. Hay muchas cosas que nos van a impedir que nosotros podamos fijar nuestra vista en esa meta. ¿Cómo se hace esto? Bueno, Pablo nos dice en primer lugar, olvidando lo que queda atrás. Nosotros somos especialistas en recordar lo que queda atrás. No, olvidando lo que queda atrás. ¿Por qué? Bueno, hermano, porque es muy sencillo. Nuestra meta está adelante, no está atrás. No está a la izquierda ni está a la derecha. Nuestra meta está adelante. Entonces, para poder seguir adelante, para seguir avanzando, para poder seguir a la meta, para seguir conociendo más a Cristo, para seguir siendo más transformado como Cristo, yo no puedo quedarme con cosas del pasado. Yo no puedo mirar atrás, ya está. Lo de ayer ya pasó. Y a veces damos manija y nos damos manija y dejamos que el propio diablo, porque él sabe, hermano, esto, que es una lucha espiritual, porque esta meta es una carrera de sufrimiento, muchas veces de padecimiento, y él sabe que si nosotros sacamos los ojos de Cristo, agarramos para cualquier lado. Entonces tenemos que tener cuidado y seguir las instrucciones del apóstol Pablo, olvidando lo que queda atrás. Entonces Pablo nos dice ahí, en los versículos 4 al 8 del capítulo 3, que él contaba lo que había sido ganancia ahora como una pérdida, lo que él tenía en alta estima antes de haber llegado a conocer al Señor Jesucristo. Mire, por ejemplo, allí, en los versículos 4 al 8 del capítulo 3, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y ese es el problema de el que no es creyente y del creyente inmaduro. Confía en la carne, no porque yo oro, no porque yo ayuno, no porque yo predico al Señor, no porque yo me congrego y yo. Eso confianza en la carne. Nadie va a estar justificado en su carne. Nadie va a llegar al cielo confiando en su carne. Nadie va a expiar sus pecados confiando en su carne, en su religiosidad. Y el hombre sin Cristo lo que tiene, no, yo voy a ir al cielo porque yo he sido bueno, porque fui un buen trabajador, porque yo fui honrado, porque fui un buen marido. Eso es confianza en la carne. Y Pablo dice, yo antes confiaba en la carne, confiaba en mi religiosidad, confiaba en mi piedad. Pero ahora entiendo que al lado de lo que tengo en Cristo, eso es basura. No solamente lo estimo como pérdida, sino que era una basura, porque en la carne nadie será justificado. Pero el hombre natural es especialista en querer justificarse desde la carne. Y Pablo dice en el versículo 5, circuncidado al 8º día, esto es lo que hacían los judíos, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, que era la secta más estricta del judaísmo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es a la ley irreprensible. Pero, ¿qué pasó, Pablo? Verso 7. Cuantas cosas eran para mí, a él le parecía, eran para él, pero para Dios no era nada eso. Para Dios era basura, como decía Isaías, los judíos. Aún vuestras propias obras de justicia son como trapos de inmundicia delante de mí. Y Pablo dice acá, y es una palabra muy fuerte, hermanos, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Esa era la meta de Pablo y esa tiene que ser la meta de vida de cualquier cristiano nacido de nuevo. Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura. Literalmente, sabe que Pablo dice estiércol. Pablo tiene un vocabulario muy fuerte, no andaba con chiquita. Para ganar a Cristo, para ganar a Cristo. Esa es la meta, hermano. La meta ni siquiera es el cielo. El cielo es el cielo porque está Cristo. Y si Cristo estuviera en la eternidad debajo de la tierra, le estoy hablando metafóricamente, entonces la tierra sería el cielo. Entonces yo no quiero ir al cielo por las cosas deslumbrantes que allí habrá. Muchos quieren ir al cielo por las calles de perla y de oro. Hermanos, esas cosas no sirven de nada. Si Cristo no estuviera ahí, el cielo sería el infierno. El cielo es el cielo porque está Cristo. El cielo es el cielo porque está Cristo allí. Entonces Cristo era la meta de Pablo y Cristo tiene que ser la meta de cualquiera de nosotros.
Esa es la meta de vida por la cual nosotros estamos aquí. Y es notable lo que Pablo dice entonces, que él no tenía confianza en la carne, todo aquello que él pudiera haber sido y hecho en el judaísmo, dice que no le servía para nada, lo tenía como pérdida, como una basura. Todas esas cosas fueron contadas como pérdida para el apóstol Pablo. No les daba mayor importancia al lado de lo que tenía ahora. Cristo, que es la perla de gran precio. Cristo, hermanos, el valor de Cristo. Entonces Pablo no buscaba la justicia que era según la ley, sino la verdadera justicia que se encuentra en Cristo Jesús. Eso lo encontramos ahí escrito por Pablo en los versículos 9 al 11 del capítulo 3. ¿Por qué Pablo entonces dice que había que olvidar lo que queda atrás? Bueno, porque la meta está delante. Y si yo miro para atrás, ¿cómo voy a seguir a la meta? Pablo tenía claro, hermano, que los que miran para atrás es cuestión de tiempo que se pierde. Los que miran para atrás y han dejado de mirar la meta en su vida es cuestión de tiempo que se pierde. Eso es clarito. El Señor enseñó en el Evangelio de Lucas capítulo 9, versículo 62, que ninguno que tomando el arado y mirando hacia atrás es apto para el reino de Dios. Imagínese un peón que iba a trabajar y le daban una yunta de bueyes y un arado, y cuando quería cosas andaba mirando las palomas y las gaviotas, y los bueyes hacían cualquier cosa, lo iban a echar inmediatamente. Tenía que estar concentrado en que los bichos fueran y vinieran, y los surcos tenían que estar perfectamente derechos, tenía que estar concentrado en el surco, no podía mirar para atrás porque cuando quería acordar hacía cualquier cosa. Bueno, así lo mismo la vida del creyente. Una vez que hemos agarrado el arado del compromiso, no podemos darnos el lujo de mirar para atrás porque no somos entonces dignos de entrar al reino de Dios. El Señor dice en Lucas 17:32, acuérdense de la mujer de Lot. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Y se le dijo, no mires hacia atrás. Acá Pablo nos está diciendo, olvidando lo que queda atrás. Entonces, ¿por qué vamos a seguir revolviendo y mirando atrás y mirando atrás? Ya lo de atrás no sirve para nada, es basura, dice Pablo. No sirve para nada. Pero tenemos esa mala costumbre de mirar atrás, de mirar ayer, la semana pasada, ya está, ya pasó. Hay que mirar a la meta, a Cristo. Acuérdense de la mujer de Lot. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Se le había dado un mandamiento específico, venía un juicio sobre Sodoma y Gomorra, a ellos se les dio la gracia de escapar con su esposo Lot y sus hijas, y sin embargo esta mujer desobedeció, no creyó a la palabra de Dios. ¿Y qué hace? En pleno camino mira para atrás y quedó automáticamente convertida en una estatua de sal. Sacó la mirada de su meta, sacó la mirada de lo que se le había dicho, y eso es terrible. Hermanos, la cristiandad de nuestros días es igual que la mujer de Lot. ¿Cuántos quedan en el camino convertidos en estatuas de sal porque no acatan la dirección de la palabra de Dios? Y no sé por qué les encanta mirar hacia atrás. Atrás solamente hay pérdida, atrás solamente hay miseria, atrás solamente hay destrucción, atrás solamente hay desolación, mi hermano. Mire hacia adelante, ponga sus ojos espirituales en Cristo. No importa, no somos perfectos, como dice Pablo, no me importa, pero sigo a la meta, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En Números capítulo 11 pasa algo terrible. Comienza diciendo el capítulo 11 de Números que los israelitas se quejaron delante de los oídos del Señor, y el Señor escuchó la queja de los israelitas y se encendió en ira. El Señor los había sacado de la esclavitud, la dura esclavitud de Egipto, y el Señor les dice, yo les tengo preparado una tierra donde fluye la leche y la miel, pero tenemos que pasar un desierto. Y la gente esta se revela en el desierto. Un viaje que les tomaba entre 15 y 25 días para llegar a la tierra prometida, le llevó 40 años. 40 años padeciendo en el desierto, y esa generación murió allí y no entró. Y en Números capítulo 11 se dice que la gente se empezó a quejar, y Dios escuchó las quejas de las personas, y dice que Dios se encendió en ira. ¿Por qué se quejaron las personas en ese aspecto en particular? Porque miraron para atrás. La tierra estaba delante, la tierra prometida que Dios les daba, donde fluía la leche y la miel, donde iban a realizarse como nación, donde iban a vivir libres de la esclavitud de los egipcios. Pero se acordaban atrás, versículo 5, miren lo que dice ahí en Números capítulo 11, versículo 5. Dice, porque nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, es decir, gratuitamente.
Nos acordamos de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos. Habían dejado su corazón en Egipto como muchos hermanos han dejado su corazón apegado a este mundo. Por eso se quieren ir al mundo, por eso aman al mundo, por eso sufren muchas veces. Cuando están en la iglesia están pensando en otras cosas del mundo. Como alguien dijo, fue más difícil para Dios sacar a Egipto de Israel que sacar a Israel de Egipto. Hermanos, muchos en las iglesias también miran para atrás añorando el pepino, la cebolla, el melón que el mundo les puede dar, porque sus ojos no están puestos en la meta que es el Señor Jesucristo. Yo he escuchado tristemente de creyentes la frase, cuando yo estaba en el mundo a mí no me pasaba esto, pastor, ahora que estoy en la iglesia me pasa de todo. Ahí están añorando los pepinos, los melones. Entonces, si tanto aman el mundo, bueno, que se vayan al mundo. Es así, es clarito. Y esta gente, hermano, miraba atrás y miraba atrás, no se acordaban que eran esclavos y se olvidaron de la promesa de Dios, van a ser libres en una tierra que yo tengo para ustedes. Sí, pero en Egipto estábamos mejor, el pescado era gratis, no nos costaba nada, por un miserable bocado de pan, por un miserable pescado, como Esaú, el hermano de Jacob, que cambió por un miserable plato de lentejas su primogenitura. Y después dice que cuando se dio cuenta de lo que su hermano le había hecho, lloró amargamente y ya no hubo oportunidad para él. Despreció la primogenitura, despreció lo que Dios tenía para él por un miserable plato de guiso. Por eso el escritor a los hebreos nos cita después, cuidado, no sean como Esaú, que por un miserable plato de guiso despreció su primogenitura. Entonces miramos atrás y siempre andamos en ese círculo como los israelitas cuando nuestra meta está allá adelante. Y ese es el propósito de Pablo. Lo primero que tenemos que hacer para seguir corriendo con nuestra mirada fija a esa meta es olvidar lo que queda atrás. Olvídate de lo que queda atrás. Que desde hoy en adelante tus ojos espirituales, tus afectos, tu corazón, tu voluntad, tu propósito de vida no sean otra cosa que Jesucristo. Hermanos, nosotros no conocemos a Cristo como realmente lo tendríamos que conocer. Si el cristiano realmente conociera a Cristo, no hay nada más bello que Cristo, no hay nada más puro que Cristo, no hay nada más pleno que Cristo. La Biblia dice que Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. La Biblia dice que Él es el deseado de las naciones. La Biblia dice que Él es la perla de gran precio que vale la pena perderlo todo para obtener esa perla. Si nosotros conociéramos a Cristo, porque uno ama realmente cuando conoce a una persona. Si uno no conoce mucho a una persona, no tiene mucho sentido amarla, pero cuanto más conocemos a esa persona, y era el propósito de Pablo. Pablo hacía 30 años que estaba ministrando, pero él quería ser como Cristo, él quería perseguir esa meta, él quería conocer más a Cristo. ¿Cuánto nos importa Cristo realmente? ¿O nos importa lo que Cristo nos puede dar? Y mucha gente anda atrás de eso, de los panes y de los peces. Como les dijo el Señor a la multitud, ustedes me siguen, dice, porque comieron ayer y se saciaron. Y lo querían hacer rey. Claro, este hombre no soluciona todos los problemas. No, hermano, el problema más grande está en nuestro corazón y fue ese problema que Cristo vino a solucionarlo. El problema que tenemos delante de Dios, que somos pecadores. La carta a los hebreos fue escrita también con un propósito, hermano, para prevenir, para advertir a los creyentes hebreos de la apostasía, de no regresar atrás, de no mirar atrás. Por eso les escribe tan claramente que tuvieran cuidado. Ya les dice el escritor a los hebreos que la ley de Moisés ya había sido terminada, ya no tenía un propósito de ser cumplida. La ley de Moisés era simplemente apuntar y señalar a Cristo, llevarnos a Cristo, pero ellos querían regresar atrás otra vez a la ley de Moisés. Querían otra vez volver a esos ritos, querían volver otra vez a los sacrificios de animales. Muchos que eran creyentes y sin embargo volvían atrás. ¿Por qué? Bueno, porque eran judíos y los propios judíos le estaban respirando atrás de la oreja, los presionaban. Un judío que se convertía al cristianismo era tachado de apóstata. Y muchos no estaban dispuestos a sufrir la persecución, a sufrir la pena para identificarse con Cristo, y muchos regresaban al judaísmo. Y entonces el escritor a los hebreos les escribe esa carta. Y así como los israelitas querían volver a la esclavitud de Egipto, así los hebreos cristianos querían volver a la esclavitud de la ley. Miren la advertencia que les da ahí en el capítulo 10, el escritor a los hebreos, en el capítulo 10, versículo 38. Dice, mas el justo vivirá por fe. Eso ya se había dicho en el Antiguo Testamento. El justo vivirá por fe, no por guardar la ley, no por las obras de la ley,
Va a ser justificado por la fe en Cristo. Y luego mire lo que agrega. Pero si retrocediere, si vuelve atrás, ¿qué va a pasar? No agradará mi alma. Hermano, ninguno de los que miran hacia atrás agradan hacia Dios. Nadie que mira atrás agrada al Señor. Hay que mirar hacia adelante. Y hay que mirar a ese punto fijo. Hay que mirar esa meta definida, que es Cristo. Entonces es necesario olvidar los pecados propios que ya fueron perdonados por Dios. Tenemos que olvidarnos de esos pecados a los cuales Dios nos ha perdonado. Eso fue lo que hablamos el domingo pasado. ¿Se acuerdan Colosenses 2:13? Perdonándoos todos vuestros pecados. Y eso también les va a recalcar el escritor a los hebreos a esta gente. Dice, no vale la pena ir de nuevo a sacrificar corderos ahí, cuando Cristo fue el Cordero de Dios y Él expió sus pecados. Miren lo que dice en el capítulo 8, el escritor a los hebreos, versículo 12. Porque seré propicio a sus injusticias, y Dios promete y dice bajo este nuevo pacto, y nunca más me acordaré de sus iniquidades, de sus pecados. Nunca más, hermano, nunca más. Es la promesa de Dios en el nuevo pacto, la sangre de Jesucristo. Cuando Dios nos perdona, Él nunca más tiene memoria de nuestros pecados. Y nosotros tenemos que aprender a vivir a la luz de ese perdón. Hay gente, hermano, que tiene su conciencia aún siempre manejada por los pecados pasados, por su vida pasada. Siguen siendo sus propias víctimas. Y hay que tener cuidado con eso, porque Dios mismo nos dice que Él nos ha perdonado absolutamente todos nuestros pecados. Es cierto, hermanos, que debe haber remordimiento, arrepentimiento, tristeza, dolor por nuestros pecados, pero hasta que sean perdonados. Una vez que nuestros pecados fueron todos perdonados, deben olvidarse. Usted no puede ya mirar atrás, ya lo que hizo, Cristo lo perdonó y punto. Siga para adelante y trate de no meter la pata como lo hizo en el pasado. Pero no mire para atrás, no mire para atrás. Eso es una obra también de nuestro enemigo, con tal de que no pongamos nuestra mirada en Jesucristo. Muchos, lamentablemente, en las iglesias de nuestro tiempo viven con un complejo de culpa por algo que ya Dios nos perdonó. Y se viven culpando y viven con ese complejo. Aunque Dios les perdonó, como dice la Biblia, todos los pecados, ellos mismos insisten en no perdonarse a sí mismos. Desde luego, hermanos, que es necesario hacer la corrección y la restitución hasta donde sea posible por nuestros pecados. Pero entonces, hecho esto, es necesario olvidar los pecados que Dios nos ha perdonado una vez y para siempre. No tenemos que andar hurgando en el pasado, olvidando lo que queda atrás, dijo Pablo. Y Pablo había dicho que él había sido perseguidor de la iglesia. Pero ya pasó, lo hice en mi ignorancia, dijo Pablo. Hice tantas cosas en mi ignorancia, pero ya está. Ahora prosigo para la meta, ahora tengo un punto fijo en el cual llegar. Entonces, mis hermanos, tenemos que perdonarnos también nosotros y no vivir con un sentimiento de culpa. Eso mata completamente el fruto del Espíritu Santo en nuestro corazón. Pero por otro lado, para poder seguir a la meta, no solamente tenemos que vivir a la luz de ese perdón que fue total y absoluto de Cristo, sino que tenemos que aprender también, y esto es importante para seguir corriendo rumbo a la meta, aprender a perdonar a nosotros. De lo contrario, hermano, si yo no estoy dispuesto a perdonar a mi hermano, si yo no estoy dispuesto a soportar a mi hermano, entonces mis ojos ya son quitados de la meta. Tenemos que aprender a perdonar para poder seguir corriendo esa carrera. Hermano, el apóstol Pablo, vaya que tuvo que perdonar, vaya que tuvo que aprender también a perdonar. Fue traicionado, fue dejado solo, fue abandonado, fue calumniado, aún por la propia iglesia que le había fundado de los Corintios. Los falsos maestros habían hecho creer a la iglesia que Pablo era un falso apóstol, que Pablo no valía nada, que no valía ni 3 pesos, que si lo veían físicamente daba lástima. ¿Cuánta humillación sufrió el apóstol Pablo? Sin embargo, él aprendió a perdonar y la palabra de Dios así nos manda. Hermanos, cuando nosotros no aprendemos a perdonar, y acá la palabra aprender a perdonar es entre comillas, porque no es que no sepamos perdonar, no es que no sepamos perdonar, el problema es que no queremos perdonar. No es que uno no pueda perdonar, uno no quiere perdonar. Y ahí está el problema. Porque el perdón se da y nosotros tenemos que estar dispuestos a dar. No es que yo no puedo perdonar, yo no quiero perdonar, que es otra cosa. Porque yo como cristiano, yo sé que tengo que perdonar. ¿Cuántas veces? 7 veces. Le dijo Pedro, no, 70 veces 7. Entonces, si queremos seguir a la meta, hermanos, me van a tener que seguir perdonando todos los días y vamos a tener que seguir perdonándonos todos los días.
De lo contrario, esa meta se distorsiona en nuestra vida, nos empezamos a llenar de resentimiento, nos empezamos a llenar de cantidad de cosas que eso va a estropear entonces ese objetivo fijo que tenemos ahí. Eso nos va a destruir. Los resentimientos, la falta de perdón, la amargura, nos nublan el punto de llegada que tenemos. Entonces, si nosotros no perdonamos a otros, si tenemos problemas en nuestro corazón por no querer dar perdón a nosotros,